Hola, ¿cómo les va? Esto es Malvinas, no te olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de APL, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, profe? Todo bien, acomodando los huesos. ¿Puedo hacer un aplauso? Volvió el profe. ¡Qué grande, sí, señor! Bueno, siempre acá nuestro columnista, pero felicitaciones. No te decimos bienvenido porque siempre estuviste, pero de vuelta en casa. Acomodando los huesos, un año muy movido, cosas felices, cosas no tanto, pero bueno, acomodándose y volviendo a la rutina. Gracias a Dios. Me alegro mucho por vos, me alegro mucho también por tu mamá. Y nos toca ser hijos, papás de nuestras madres, pero bueno, gracias a Dios todo acomodado y un placer tenerte de vuelta, aunque estás atrás de cámara, siempre decimos que están Federico Baliña, estás vos, nos dan letra y volvimos a Malvinas, no te olvido, ¿no? Volvimos a lo que era el seminario, aparte de dar un poquito testimonio de resiliencia, de vida de los veteranos de guerra y lo que va pasando en la actualidad. Es lindo también volver a lo que es Malvinas, no te olvido, a nuestro seminario y empezar por lo que atrapó a los jóvenes, que fue la historia, naturaleza, y vamos a seguir con estos temas. Pero antes que empiece el profe con su clase de historia, Ivana, ¿cómo es este programa? ¿Quiénes conducen? Y contanos un poco. Bueno, hoy estamos Ricardo Daer, no me acuerdo tu nombre. No, mentira. Marcelo Asensio. Claro, hay que aflojar un poquito. No, sí, pero se lo extrañaba, Marce, también. Así que bienvenido de vuelta. Gracias. Bueno, Ivana Taponer y columnista acá, estrella, Manuel Castellano. Tenemos también Marianito, que está con Nana. Mandamos un abrazo enorme. Y Sol, que cuando puede, obvio, del otro programa se puede escapar o falta, se queda dormida y viene a darnos una mano. Así es. Pero está atrás también. También vamos a nombrar también está Fede. A Fede, Baliña, Fede, nuestro y después productor. los chicos atrás que tenemos ahí en técnica son Marcelo Herrera y Felipe Micham. Perdón. Ahí está, te lo corregí. No, me levantó la mano, no te enojes. Yo sé lo que es que se equivoquen con tu apellido. Y bueno, somos los que estamos, pero hoy va a estar bueno. Sí. ¿Por qué? Hoy tenemos muchos datos y mucha historia, pero ¿cómo te digo? Vamos a hacer como que no sabemos nada de cómo empezó todo este conflicto. Bárbaro, me parece maravilloso. Y es por donde el profe, siendo profe acá, el sueño nuestro, cuando dábamos el seminario, era que teníamos que ponernos los veteranos de guerra. Yo licenciaba en administración, nada de historia. Marcelo, vamos a decirle contador, fue tesorero, Chiqui, Vali, Tapo. Nos teníamos que poner a estudiar temas que sí, a la gente de ustedes les llegó a los jóvenes en su momento. Pero qué lindo decir, vamos a hablar de historia y que lo escuche en boca de un profesor de historia que en aquel momento era un maestro de primaria y nos llevó a dar un par de charlas y se enganchó. Pero es lo mismo cuando hablamos de política, tener un politólogo, cuando hablamos de naturaleza, tener un geólogo. Me parece a mí que la palabra más autorizada acá para nosotros fuiste vos, que siempre nos diste y nos enseñaste historia. Y para muchos que se cree que Malvinas arrancó en 1982 o la época de 1833 con la usurpación, le dijimos no. Empezó mucho antes y te vamos a llevar para atrás para el Tratado de Tordesillas. Exactamente. Vamos a arrancar. Lo que sí te pido para que no me reten, que muevo los micrófonos. Tranca. Vamos a arrancar con 1494 haciendo algunas aclaraciones. Vamos a tratar de hacerlo siguiendo la lógica de docencia lo más al llano posible. Vamos. No, a ver, más allá que uno vuelve a esto de que uno dice nunca se fue,
Pero también ustedes lo han laburado, entonces vamos a tratar de que sea un ida y vuelta a ver qué es lo que nos acordamos y tratar de llevarlo, ¿Acordarnos de qué? pero llevarlo por ahí a cosas cotidianas como para que lo podamos trasladar a la actualidad, porque vamos a hablar de tratados, de bulas papales, y hoy por hoy es raro encontrar una bula papal, al sumo encontrarás una encíclica. Pero vamos a arrancar con Tordesillas. ¿Sí? Tordesillas es un tratado, vamos a situarnos, 1492, la llegada de los españoles a América, un año después los portugueses llegan, y se va a terminar firmando un tratado, que es un tratado en el cual las dos principales potencias que están poniendo pies en la región deciden dividir de alguna manera, de acá para allá es para vos, de acá para acá es para mí. Ujú. Uno podría hacer toda una serie de juicio de valor de no era un territorio vacío, por eso digo, llegaron a América y no digo el descubrimiento de América, como por ahí nos los enseñaron a nosotros en la escuela, porque sería, desconocer o pasar por alto todo lo que fue el proceso de conquista, la eliminación del 95% de la población originaria, pero también... ¿Estás seguro que fue así? Porque le pidieron perdón una vuelta a los españoles. O no, me equivoqué del libro de historia, ¿no? Para mí, si yo te pido perdón, por ejemplo, vamos a suponer que yo accedí a tus datos bancarios, me quedé con el 100% de tus riquezas, me quedé con todo tu territorio y exterminé el 95% de tu familia, para mí, con un pedido de perdón 500 años después, por más que lo quiera hacer muy famoso, y la verdad que, los muertos no los resucitás, No. las tierras difícilmente los devolvés, y la riqueza dudo que la vayas a devolver. Y si después te digo viva el rey, tampoco, ¿no? No, la verdad que no. Y porque ya el rey no vive más, después de 500 años. No, porque el rey si no está más. no solo sería... Carlitos I ya no está. No, Claro. no, me pareció, qué No, sé yo. para mí no solo sería renegar o pisotear la memoria de los pueblos originarios, sino también que estarías pisoteando también toda la gesta libertadora, los tipos que buscaron construir este país, que fue un país soberano, independiente. Bueno, Yo no y aparte gritaría te van eso. o sea, no, después te viene y te dice, no, vinieron antes los vikingos. Y son Ah. antes, y perdiste. Bueno, Bueno, volvamos, te vamos a- saqué, perdóname. No, pero la idea, a ver... Dentro de los perdones No, pido pero Claro, perdón. bueno. porque como nosotros no sabemos nada, preguntamos. A lo No, mejor a tiene ver, algo que ver, ¿vio? La idea o lo mejor que le puede pasar a un docente de historia es que uno venga con su clase armada, en la cual diga, bueno, hoy vamos a ver, uno podría haber proyectos de decir, bueno, hoy tratemos de ir desde 1494 hasta 1945. Y uno ya conociendo más o menos con quién va a hablar, sabe que con suerte vamos a llegar a 1833. Y si no llegamos, bienvenido sea, pues significa que salió algo Vos no dinámico. sos de los profesores que te pegan en, No. ¿no? O te dicen, está amonestado, deme su cuaderno. Usted me No se habla en la interrumpió. clase. No te das cuenta. Lo peor que puedes hacer es si encontrás algo de interés, decir, no, de esto no se habla, o no detenerte en eso. Y de última también reconocer, mirá, justo esto que me preguntaste, no lo sé, te lo averiguo para la semana que viene. Uno Bueno, tiene que vamos a tener ser esa modernos. grandeza. Silencio. Sí. Vamos a datos fácticos. Técnicamente el Tratado de Tordesillas divide 300 leguas de donde está Cabo Verde, dice acá, este meridiano, línea originaria, al este para Portugal, al oeste para España. Todo es una línea trazada imaginaria, de polo Imaginariamente. norte a polo sur, dividiendo. Exactamente. De un territorio que no tenía una dimensión real todavía, porque al momento de hacer esa división, España protesta de alguna manera, o hay una sanción en España de comprar la presión, nos cagaron. Porque España lo que plantea es, nosotros vinimos, recorrimos el Caribe, encontramos el territorio, Portugal no nos termina de quedar en claro si llegaron o pasaron cerca, y estás dividiendo por la mitad. Claro. Para darse una idea, el cálculo que se tiene en la época era lo que era el territorio este nuevo. Cuando lo vemos a la distancia, vemos lo que es la América de habla española y lo que es la América que habla portugués, o sea,
los portugueses tendrían que haber sido los que más enojados estaban. Y sin embargo había una concepción totalmente errada del territorio, lo cual nos va a dar pie para algunas cosas que vamos a retomar después cuando dicen... ¿No, ellos no estaban buscando un paso para las Indias? Exactamente. Ellos lo que se imaginaban, que se encontraron un pedazo de tierra y querían seguir, porque ellos lo que querían traer las riquezas de la India. La realidad es, Para no pegar la vuelta por ir por tierra, ir por mar, hay dos ahí problemáticas. a traer las riquezas de la... Hacer la ruta de la seda Sí. implicaba más o menos una expedición de casi 3 años. Lo cual es, tenés que tener espalda económica para hacer una expedición de 3 años en una ruta llena de peligros, delincuentes y demás, sumado a que perdiste el control del paso hacia Asia y cae en manos de los otomanos. Ante esa lógica decís, necesito buscar un camino alternativo. Hay dos propuestas, por decirlo de una manera, una es la que va a terminar tomando España, que es esa lógica de, en lugar de pensar la Tierra como una superficie plana, que cuesta trabajo creer que más de 500 años después demos esa discusión, decían, si salimos para acá, vamos a pegar la vuelta y caemos del otro lado. Los portugueses plantean como que quizás esta distancia puede ser mucho sin tocar tierra, el peligro con los barcos que tenemos, o sea, por ahí nos faltaría tapo acá, pero para entender algo, la fragata Libertad es grande a comparación de lo que eran las carabelas con las cuales sale Colón. O sea, salir a mar abierto con eso... Jugadísimo. Jugadísimo. O sea, a mí una vuelta, la sensación que te da es, te subiste una cascarita de nuez Claro. a estar a la deriva A prácticamente. las buenas de Dios. O sea, no por algo, cuando uno lee los diarios de viaje de Colón, Colón tiene que sofocar varios motines, porque la sensación de los tripulantes que no eran marinos de carrera era, nos está llevando a la muerte, y más de una vuelta le quieren dar vuelta al barco para decir... Bueno, más adelante va seguro que vas a llegar, pasó una cosa parecida. En el descubrimiento de Malvinas. Seguimos. Bueno, Sí. Los portugueses plantean al revés, vamos bordeando la costa de África, sabiendo que tenemos tierra firme cerca, cosa de volver. En esa lógica, el primer viaje de Colón, hay una creencia de que llegó a la India. Hasta que empieza a conocer la zona y se da cuenta de decir, esto no es la India. Ujú. Por algo acá se planteó decir las Indias orientales. Costó que se tomara dimensión de que era un terreno totalmente nuevo. Dentro de ese costar no hubo un gran conocimiento de decir, bueno, pero por lo tanto dividamos mitad para acá, mitad para allá. Ahora, como son acuerdos entre dos países, hoy por hoy un acuerdo entre dos países, por lo general, no hacemos un acuerdo, o se puede hacer un acuerdo bilateral, por ejemplo, Argentina-Uruguay, cuando fue el tema de un puente o cuando fue el conflicto de las papeleras. Pero cuando hay un conflicto recurrimos por lo general a una entidad superior que le demos más reconocimiento. Hoy por hoy podemos recurrir, no sé, en el caso de ser América, a la OEA, en el caso de ser algo mundial, como está haciendo desde 1945 Argentina, recurrir a la ONU. Ujú. Para la época no existe la ONU. Lo que existe, o lo que se tomaba como esa figura con reconocimiento de todos los reinos, es la figura del Papa. El Papa lo que hace muchas veces es ratificar esos acuerdos, esos tratados, o dar su beneplácito a través de las bulas. Que eran como las escrituras. ¿O no? Es en parte las escrituras, pero es para ante una discusión de, si lo llamo a términos actuales, yo voy a la costa, voy a un terreno y digo que es mío, fuiste vos y decís que es tuyo, y yo presento un papel, ¿Dónde? y vos presentás otro, bueno, a ver, el que tenga un papel firmado por el Papa, ahí vas a tener esa escritura. ¿Vendría a ser un mediador? Es una suerte de mediador. Bien. A ver, Era trasladémonos a 500 años atrás. Era la palabra de Dios. Claro. es el representante de Dios, De Dios. en la tierra, De- más allá de que no lo tomemos como la imagen que tenemos del Papa hoy, que no deja de ser Pero en una aquel, en figura. aquel momento era... A ver, pensemos en el peso que tiene el papado al día de hoy. Acá, cuando fue el conflicto del Beagle, ni siquiera la presencia del Papa, sino la del enviado del Papa, Sí. fue lo que evitó ir a una Imagínate guerra hace 500 directamente. años. O sea, tenía mucho más peso. Te fue un programa de aparte que sabes que me interesa también que me metas después en
esa diferencia que buscó Inglaterra de despegar de este papa y el cambio de la religión para beneficio de ellos. Otro tema, Listo. pero sabemos el que... pasaje al anglicanismo. Sí, exactamente. sí. Bueno, ¿y? Bueno, vamos a bulas. Si bien lo podemos hacer muy dialogado, a mí me pareció importante marcar 3 bulas papales como para entender por qué hay una continuidad y también por qué, ante algunos reclamos por parte de Inglaterra que dice desconocer las bulas, es ilógico. Primer bula es del año 1493, se llama Inter Caetera, que es la que el papado le da el derecho exclusivo de los territorios por descubrir a España. Por descubrir. Por descubrir, que la amplía, primero le dice los derechos por los terrenos que encontraste. El mismo año sale la bula Dudum Siquidem, que es, la traducción sería por si quedan dudas, donde le da una ampliación en el por descubrir. En el interín se da esta cuestión de los portugueses diciendo nosotros también llegamos, para evitar ese conflicto se da el Tratado de Tordesillas y la forma de dejarlo asentado y con reconocimiento internacional es a través de la encíclica Ea Quade de 1506, en la cual se plantea, acá tenés lo que el equivalente a un organismo internacional que dice, ratificamos este tratado, de acá para allá es de España, de acá para allá de Portugal. Hay gente al día de hoy en Inglaterra que plantea como uno de los argumentos para desconocer la tradición española y argentina en cuanto a que había un reconocimiento de las potencias marítimas de la región de el dominio primero español y después argentino, desconocer el derecho heredado por Argentina del primer ocupante español, e incluso ese ejercicio continuo, público y pacífico. Muchos dicen, las bulas no eran algo que todos los reinos de Europa le dieran bola. Si no fuera así, y me tomé el trabajo de buscar una bula que dijéramos, a ver, si los ingleses siempre mantuvieron la línea de conducta, entonces sí, ok, con esto que plantea vos de, en algún momento rompieron, pero en 1158, Adriano IV, 158, es decir, hay un usos y costumbres de casi, más de... Casi 500 años también. Para atrás, en la cual, como una costumbre de derecho público, Adriano IV, a través de una bula, le concede a Inglaterra la autorización para invadir Irlanda. En esa lógica de, te doy el derecho siempre y cuando espadas la fe católica. Entonces... O sea que es la lógica de que existen cuando me conviene. Exactamente, que para mí uno tiene, la vida tiene que tener coherencia. Y vos esperabas que los ingleses la tuvieran. Es que en otras cosas han tenido coherencia. Vos podés encontrar una línea... Sí, la coherencia de los ingleses es cuando me conviene la tengo. Yo digo que la idiosincrasia es tomo y es mío, la de ellos. ¿No? ¿No? Para mí me parece que la idiosincrasia es más fácil pedir perdón que permiso. Ahí está. Claro. Y buscar por todos los medios posibles, sean legales, sean legítimos, O simplemente sean. O simplemente sean el argumento que me permita poder obtener un avance. Poder obtener lo que quiero. Vamos a un ejemplo chiquitísimo que lo hablamos en una vuelta en un programa que se llama la diferencia entre corsario y pirata. Oh, Tal gracias, cual. gracias. Un pedido que le hice. Explícame la diferencia. Sí, me encanta. Pirata, nosotros tenemos la imagen de ese capitán de un barco que no responde a nadie, que navega los 7 mares, chorea todo lo que quiere, vive sin ley. Delincuente sin ley. Exactamente, y que no responde a nadie. En algún momento hubo piratas que no dejaron de ser piratas, pero le dieron otro nombre. Los corsarios. Exactamente, que la diferencia básica ¿cuál es? El corsario, ¿qué es? Un pirata al servicio de una corona. Mercenario. Pongámosle mercenario. Ahora, si Que te caza el oro de un país y se lo lleva a otro país. que muchas veces las patentes de Pagado corso, por un reino. las patentes de corso que son, Te llevo, te agarro, te lo llevo. yo te permito a vos, Marcelo, que vos salgas con tu barco, que robes todo lo que quieras,
siempre y cuando se cumplan dos condiciones. A mí no me robás y de tus ganancias un porcentaje para mí. Ah, mira. Claro, un bono. Y a ver, de esa manera, ¿a mí qué me representa? Un doble beneficio, porque estás atacando a mi enemigo, Y a mí no me tocas. a mí no me tocas, pero no solo más, quizás estás atacando a un competidor que no es un enemigo, porque hay una guerra, entonces yo no puedo romper, Claro, vos no Una- tengo guerra con Portugal, pero ya que está, romperé los barcos. tal cual. Y encima me llevo Y un encima pedazo. me llevo, Y encima claro, reci- una Algo porción parecido de la hicieron torta. en China. Obviamente. Algo parecido hicieron en China. Con el tema, estaban los portugueses, romper los barcos, después llegamos nosotros. Mirá Y te vos. suma algo más, para vos te da un beneficio a vos como que no te daba el ser pirata. Mientras vos decís, como pirata podía robar al que quisiera, podía atacar cualquier barco, como corsario decís, ok, a estos no, pero te da algo, el que te da una patente de corso, implica que si vos eras pirata y a vos te capturaban, a vos te podían ejecutar. Si vos tenías una patente de corso, ¿Cómo es eso, la patente de corso? Perdóname. es... ¿Con qué bandera atacás a un español o un portugués? No necesariamente tenés que levantar la bandera y blanquearla. Pero como Ahora, ignorante, ¿eh? ¿De corso qué te daban? ¿Un papel? papel con permiso del rey de Una Inglaterra? autorización o la a poder reina estar para haciendo poder eso. atacar. más que un permiso te dice que respondes a ellos. Entonces el Pero perdón, tratamiento ¿sos como barco de guerra o como barco de carga de motín? freelance. Ni. Claro. Qué clarito O sea, que es. Sí, yo claro. te doy a vos el papel y vos con eso haces lo que quieras. ¿Qué te da a vos eso? Que no te mates. si Que no te capturan. pones a ejecutar. Y el tratamiento que te tienen que dar es el mismo tratamiento que le harías a un integrante de la Royal Marine. Un prisionero de guerra. Exactamente. Bien. Entonces, a mí me sirve, a vos te sirve. Inglaterra, para los negocios que pudo hacer directamente, los hizo. Los que no pudo hacer, tuvo corsarios o buscó históricamente generar incidentes en los cuales vos te ofendiste porque te atacaron, tomaste una represalia y después, para salvar el buen nombre de Su Majestad Británica, tuviste que otorgar una compensación. El argumento, si vamos a adelantar un poquito a 1833, es básicamente ese. Vos me ofendiste. Entonces yo por eso tomo una represalia para con vos. Sin irnos tan para adelante como para entender, o sea, va a ser eso Inglaterra durante mucho tiempo. Si soy aliado de España, no podría estar contrabandeando. Ahora, yo no puedo responder por un barco que va solo por ahí. Bien. Los grandes contrabandistas que hemos tenido en el Río de la Plata han sido británicos, más allá que había contrabandistas franceses, holandeses, portugueses. Pero no es casual que uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia, como es el proceso que desemboca en la Revolución de Mayo, casualmente las noticias de que cayera en la Junta Central de Sevilla, justo caen a Buenos Aires con una embarcación británica. Siempre tuvieron una presencia y un interés muy... no tanto por la riqueza, sino por la posición estratégica que representa el Cono Sur y posteriormente las islas. ¿Sí? Arranquemos a desmitificar algunas cosas. ¿Sí? Porque nosotros podemos sostener esto que decimos de esta escritura, la herencia de España a lo que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, posteriormente el nombre Argentina, y agarremos lo que seguían los ingleses o lo que argumentan, o lo que han argumentado en algún momento de por qué ellos se atribuyen cierta potestad para decir las islas son mías. Primer avistamiento que ellos nombran de las islas es en el año 1592 de un corsario, vamos a darle por nombre, John Davis. Y el segundo, que en teoría lo marca como sí, ahora sí llegamos, es de Richard Hawkins en 1594, que recién lo publica en 1622, con una pequeña gran salvedad. Según el diario de viaje, él llegó hasta 48 grados de latitud sur. Si vamos a lo que es la latitud de las islas,
las islas están en latitud 52. Para tomar una dimensión de cuánto representa 1 grado de latitud en distancia, 1 grado de latitud son entre 100 y 110 kilómetros más o menos de distancia. Es como si dijéramos nosotros que es. Él no dice puse un pie, sino que las vi. Pero es como si dijéramos que nosotros, parados desde acá, estamos viendo los lobos marinos en Mar del Plata. O sea, si yo digo esa burrada, me viene a decir... Totalmente ilógico. No hay chance. Perdóname, él no fue el que bajó e hizo Porto ECMO. No, porque no en los diarios de viaje él no plantea Pero haber figura como llegado. que fue. Van No. a ser posteriores los que van a llegar. Los estamos olvidando que los españoles... Los españoles han tenido hechos previos, que ahora vamos a hablar de esos hechos previos, pero incluso en es los diarios, imposible lo que escribir, es incomprobable lo que pero, está. a ver, en un momento me ponía a pensar y decía, es como que ahora viene la peregrinación a Luján. ¿Sí? Y vos si ves la iglesia de Y yo te digo que Yo de mi llegaste. casa veo la basílica. No, te digo, llegaste, no, pero quedé cerca. ¿Dónde? En la cancha de Morón. Claro. Claro. Te voy a decir, si de la cancha de Morón a la basílica debe haber 40 kilómetros, y vos me decís, imposible que vos veas la basílica a 40 kilómetros, mucho menos a 400. Exacto. Mucho más cuando uno lee las descripciones, que lo que el tipo plantea es que él vio que sobre las costas había fogatas. Y en ese momento las islas estaban totalmente deshabitadas. Lo más factible, si queremos dar el beneficio y la duda si realmente llegó, que estuviera viendo costas patagónicas. Claro. Claro. Entonces, como para tener un poco... Y ahí más o menos te está dando, porque 400, 500, 550 estabas... pero no te cierra con No, la no te latitud. cierra, no te cierra con la latitud. Exacto. Ahora, hablar de que son los primeros avistamientos, plantear como que casi son ellos los que lo descubren, sobre todo para 1592, es desconocer, por no decir hacerse el sota, de lo que son los mapas portulanos. Los mapas portulanos empiezan a mostrar las islas en el año 1502. Para trasladarlo a alguien que dudo que en su vida agarre un mapa, el mapa portulano era el equivalente al Google Map de ahora, es decir, algo donde estaba totalmente trazado, y si vas a subirte un barco, dicen acá tenés la ruta de navegación. El mapa para que los marineros puedan navegar. Para que supieran para Nada dónde que van. ver con no tenía latitud ni nada, era todo. Ojo, podía tener algunos datos. Podía Sí. tener algunos datos. Si queremos llevarlo a algo que por ahí, que todos de alguna manera hemos manejado, la vieja guía Filcar. Era el equivalente a la guía Filcar cuando vos tenías que ir a algún lado que no conocías. No te hagas la criatura porque... Yo no las conozco. No, ahora sí. Bueno. Perdón, ¿papá Tapoñón nunca te llevó a la costa? ¿No fue nunca te llevó a pasear? No, sí, papá Tapoñón sí. ¿Y pero papá las Tapoñón usaba cómo se él, guiaba? yo no- Como nunca, buen nunca vi el marinero, librito ese yo así. creo que como buen marinero, no sé, salvo que sea un marinero de estos que hacen así, ¿viste? Se Claro. pongan en el medio a sacar la latitud por la sombra. Claro, iba con la brújula. Con la papá. brújula. Claro. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de mi calle. La banda de mi calle, voy corriendo a ver qué escribe en mi pared. La tribu de tu calle, voy corriendo a ver qué escribe en tu pared. La banda de mi calle, voy corriendo a ver qué escribe en mi pared. ¿Querés conocer nuestra historia? Te invitamos a recorrer nuestros espacios con visitas guiadas para todos los gustos. Si te interesa explorar a fondo, esta visita es para vos. Comenzamos en la sala pública, seguimos por la hemeroteca Revistas y terminamos en hemeroteca Diarios.
Y todo esto en 80 minutos. Si no tenés mucho tiempo, tenemos para vos un plan más breve. Los sábados y domingos recorre la sala pública y la hemeroteca revistas en solo 60 minutos. Si sos docente o estudiante del nivel secundario, nuestras visitas a las escuelas incluyen la sala pública, el espacio cultural y las hemerotecas. Y si buscas algo más específico, las visitas especializadas se adaptan a tus intereses. Perfectas para bibliotecarios, investigadores y estudiantes universitarios. No te pierdas la oportunidad De conocer nuestra historia. BCN Radio. Historias, entrevistas, testimonios, toda la información está en BCN Radio. Segundo bloque de Malvinas no te olvido. Y bueno, seguimos acá con el profe que nos está dando una lección el día de hoy, señores. Pero jugo, pobre hoy. No, a ver, vamos a meterle por un poquito de pata, Dale, porque dale, si bien dale. decimos que está bueno que se estire, pero si no, no podemos hacer. No llegamos. No llegamos ni No, por joda. a diciembre llegamos. Calculo que a diciembre llegamos. Habíamos hablado de los No mapas nos va a mandar a populares. mesa de examen. Hágalo de veres. Nos manda marzo y ¿qué hacemos? Al horno. ¿Estaremos en marzo el año que viene? Yo qué sé. Vamos a llegar a diciembre como algunos van a llegar al 26 de octubre. Dale, arranquemos. Bien. Perdón, pidiendo contrato para el año que viene, ¿viste? Como hacen algunos canales y sí. ¿Sí? Y para el contrato del año que viene, dale. El primer mapa específico de Malvinas. Agarró viaje. Sí, el primer mapa específico, 1520, confeccionado por Andrés San Martín, lo cual nos habla de que para poder hacer un mapa específico, ya tendrías que haber tenido un conocimiento real, haber llegado, haberlo visto bien real, con lo cual tiramos por la borda el supuesto primer avistamiento que declaran los ingleses 72 años más tarde. Incluso hay registros de, porque está esta cuestión que la hablábamos en el corte de que parte de la expedición de Magallanes estuvo un tiempo, que son los que los descubren, de ahí que surja el mapa de San Martín, pero como ocupación efectiva y sostenida, sí hay datos que en 1540 hay una ocupación a cargo de un tipo Alonso de Camargo, que permanece por lo menos 9 meses en las islas. Entonces ya tenemos que en 1540 tuviste por primera vez un asentamiento permanente y es español. Antes de pasar a otros asentamientos, porque vamos a llegar a un punto a lo que son los asentamientos franceses, ingleses, que van a reclamar, no hay que desconocer que hay una serie de tratados en los cuales Inglaterra se compromete o firma, reconoce la soberanía española. 3 que me tomo el trabajo de mencionar. Uno, 1670, Tratado de Madrid, donde hay un reconocimiento mutuo, tanto de España como de Gran Bretaña, es decir, esto es tuyo, esto es mío. Para tener las cosas en claro, tengamos en cuenta que ya Gran Bretaña ya tiene las colonias en el norte, entonces hay una división. Querer plantear 200 años después, 300, 400, no sabía que esto era tuyo, hay un error. No es el Tratado de Madrid que estás pensando. No, ¿no es ese? No. No, pero... Madrid tuvo varios tratados. Siempre Hay uno siempre, metido ahí. siempre hay un tratado de Madrid. Siempre hay uno. 1713 en el Tratado de Utrecht vuelve a reconocer España, pide o plantea como una suerte de antecedente histórico por algunos conflictos que se venían dando y logra el reconocimiento de Gran Bretaña de lo establecido por el Tratado de Tordesillas. Entonces, ya tenemos 2 en la cual no puede decir no sabía que esto era tuyo. Y el último que va a ser en 1790. Lo decís vos. No sabía que era tuyo. Cosas que vamos juntando, que fue juntando, fueron juntando para el reclamo.
Es que, ¿no? exactamente. Tengo pruebas de que vos asumiste que era mío. Lo mejor que nos podría pasar es que realmente hubiera un organismo internacional con un poder de sentencia que sea aplicable, porque en ese No caso... se trata de dialogar, es que, a ver... es que no se van a sentar a dialogar, pero bueno, de justicia que diga, mira, esto es así, la sentencia yo hubiera salido hace rato. Si Que es nuestro. hubo una intención de diálogo por parte de Gran Bretaña fue pre-1970. Sí, pero no te olvides también que en 1960, chicos, se tomó el Comité de Descolonización, sacó la 11, Obvio. la Sí. 15-14, que es de descolonización del mundo y En no ese- le dieron bola. No. Aún así, en ese marco, más allá de que tiene peso las resoluciones de la ONU y del comité, en ese momento Gran Bretaña está pasando por una crisis económica y dice, esto me da pérdida. Y en algún momento se llega a coquetear con la Sí. lógica de una suerte de gobierno tripartito, firmar una especie de arrendamiento al estilo como se intentó hacer con Hong Kong. con Hong Kong. Claro. Hasta que llegó el informe Shackleton y dijeron, ni en pedo te largo esto. Claro, mucho petróleo. Exactamente. Pero dentro de estos tres tratados, como para no estirarnos mucho, en 1793 está el Tratado de San Lorenzo del Escorial, en la cual para ese momento ya hay nombrados 13 gobernadores por parte de España para lo que sería el territorio correspondiente a Malvinas. Y en ese tratado, que es un tratado a consecuencia también de unos conflictos en la zona de lo que hoy entenderíamos como el límite entre Estados Unidos y Canadá, a cambio de lo que España reconoce, Gran Bretaña renuncia a futuros establecimientos en América del Sur. O sea, estamos hablando de que 40 años antes de la usurpación de Malvinas, tenés un tratado que no solo te reconozco Yo había soberanía, renunciado al territorio. sino que me comprometo a no establecerme en nuevos lugares. O sea, lo cual es evidentemente... Una violación que... Pero es, no solo te haces el boludo con lo que firmaste, sino que tu palabra no vale nada. Por eso también un poco es decir, a mí me costaría trabajo creer qué validez podría tener en algún tipo de acuerdo, tratado que tengamos. Y eso de negarse o reconocer o renunciar a futuros asentamientos te hace más ruido cuando vos ya sabés que ya tuvieron un asentamiento en las islas ellos y que hubo que sacarlos a patadas en el traste. Es decir, si ya estuviste en las islas, ya te echaron, ya tuviste que reconocer soberanía, casi 20 años después, firmás un tratado en el cual te comprometés y del que te olvidás casualmente 40 años a posteriori, o buscás la excusa de que alguien me ofendió y para salvaguardar el buen nombre de la corona, tomo esta represalia. Como para ver una línea de conducta. Claro, es todo, digamos, contradictorio, ¿no es cierto? Porque ellos buscan limpiar el buen nombre y honor de algo que no tiene buen nombre y honor, ¿no es cierto? Y borran con el codo lo que escriben con la mano. Sí, entonces, bueno, estamos hablando siempre de la misma gente, ¿no es cierto? A ver. Eso iba a decir, o sea, estamos hablando de personas que vienen fingiendo demencia con tratados ya establecidos y vienen violando tratados ya establecidos. Entonces, como que... Por eso, dentro de lo que va a ser estas largas charlas, que lo vamos a hacer estudiar noches y noches acá, no lo sabe, pues ya lo sabe de memoria, Claro. es también explicar a la gente la idiosincrasia de ellos, cómo a veces también creando guerras y conflictos, cambiando yerba por heroína y hachizo, y no en su momento... Sí, las guerras del opio. La guerra del opio, en el opio me olvidaba. Y todo eso, cómo van comiendo la ruta de la seda, todos esos conflictos que fueron armando en el mundo, también ellos, esa es la idiosincrasia de crear conflictos, como él dice, para quedarme. Y acá también me tiró un púa, Para seguir enriqueciéndose ellos. Va a haber un programa donde él va a contar cuántas, no son 2 o 3 invasiones inglesas, ¿Cuántas Y contaste vos? Por 12. lo menos, habíamos hablado en un momento de 12, 13 invasiones que las podríamos achicar a 10 si querés meter un par. Pero para No, mí es pero parte no- de una misma línea de coherencia que Exacto. tienen ellos. Claro. A ver, si hay algo que les tengo
para envidiar a los ingleses, es una línea de coherencia, una política externa que no importa el partido que gobierne. No. Ellos tienen muy en claro para dónde van. Gobiernen, sea más conservador, sea más liberal. Si nosotros tuviésemos esa misma línea de coherencia que dijeras, te gobierne un radical, un peronista, un liberal, más conservador y demás, yo creo que hubiese sido más sencillo a veces poder hablar y sentarse a negociar. Ahora, si vos tenés un gobierno que busca defender la soberanía, que intenta o presenta reclamos a través de organismos, y atrás viene otro gobierno que grita viva el rey, retrocedes un montón. Exactamente. O que los admira. No, pero retrocedes un montón. Todo lo que ganaste durante 12, 13, 14, 20 años, pero en 2 años, en un año, en un solo gesto lo retrocediste. A ver, es mucho. a mí, sobre ejemplo, todo cuando sos víctima. Sobre todo cuando sos víctima. Perdón, comparar con un acto de delincuencia. Sos víctima, y cuando sos víctima perdiste. Ni hablar. Totalmente. Es más, algo de lo cual mucho el reclamo argentino se solventa en lo que es la etapa previa a 1833 es no solo demostrar esa continuidad histórica y estos tratados que se firmaron, sino en la inexistencia de protestas británicas hasta 1829, en la cual se dieron un montón de hechos en los cuales firmaste primero con España y a posterior con lo que nosotros entendemos como Argentina, y nunca hiciste una firma en la cual hubieses protestado. Entonces, si no protestaste, yo lo uso como argumento de decir, vos sabías que esto era mío. Si lo comparo con decir que Argentina tenía una lógica de hacer presentaciones anuales ante la ONU reclamando, o como política de Estado ponerlo como la disposición transitoria número 1 de la Constitución, que eso te venga un gobierno y que un año decían hacer la presentación, y me parece que ahí estás rompiendo con la tradición. En ese sentido, sí, eso se lo envidio a los ingleses. Serán lo que serán, pero tienen una coherencia en determinadas temáticas. Es como decirle al Partido Laborista, estoy de acuerdo que es un gasto Malvinas, pero nunca la devolviste con este gobierno. No las devolvieron. Claro. Vamos a... Perdón, ¿qué pesa más? Entonces, ¿lo que piensa el rey o la reina? ¿Por qué decís que no se devuelven? Vos dirías en Estados Unidos, decís, bueno, ahí determina el Pentágono. En Inglaterra, ¿qué es lo que determina no devolver algunas colonias? La vieja FIC. En el caso puntual de Malvinas, la FIC. Ahora es un holding distinto. Bueno, vamos a hacer otro programa. Pero sí, negocios, o sea, gracias. Económico. A ver, voy a hacer una comparación y por favor que nadie se sienta ofendido, pero cuando vos mirás muchos pueblos originarios, la tierra que reclaman, que uno mirándolo desde acá, con una mirada totalmente porteñocéntrica, vos mirás y decís, estás reclamando un lugar prácticamente desértico, malo para la agricultura, con pocos lugares de acceso al agua, no es el mejor lugar, y vos decís, el reclamo de ellos es verdadero. Si estuvieran buscando hacer un reclamo de alguna tierra que fuera rica, están yéndose a la pampa húmeda a pedir un sembradío de soja. Claro, pero acá tenés el mar. No pedir tierra perdida en la puna. Pero tenés un área y un puesto estratégico militar, ya no, para mí. Es un puesto estratégico para el agua, para la Antártida, y es mucho más, abarca mucho más. Pero a mí me enseñaron que lo que a veces no se resuelve en una mesa de negociación y diálogo, muchas veces la diplomacia y las armas es mucho más efectiva. O sea, a ver, hoy por hoy tenemos conflictos bélicos que un lado tiene una diferencia desigual y de esa manera busca solucionar los conflictos. No vamos a ir a la actualidad para no entrar en discusiones. Estados Unidos, ¿cómo intentó terminar la Segunda Guerra Mundial? 2 bombazos atómicos a Japón y se acabó. Si yo tengo una base militar en esa zona, y como decís, el recurso estratégico del agua... El día de mañana, si nos ponemos loquitos, nos ¿qué ponen... tenemos? 2 chaquibún, yo tengo este portaaviones. Y no jodas. Se acabó la discusión. Y que siempre hicieron eso. Es más, lamentablemente tenés políticos, candidatos, que incluso plantean
que deberíamos renunciar al reclamo de Malvinas porque la perdimos en una guerra. Bueno, eso cuando digo que es más peligroso el cipallo, ellos, la India, ¿con qué la toman? No la toman con soldados ingleses, toman con los mismos cipayos que tenían Sí. en la India. Hasta Gandhi tuvieron cipayos. Sí, y así totalmente. pasó en todos los lugares que toman, lamentablemente es el más peligroso, es el de adentro a veces. Sin ninguna duda. Sí, Sin ninguna por duda. eso. Para que Bueno, no nos nos digan estamos yendo que de... estamos muy politizados. No llegamos ni a Esteban Gómez. No, ni en... Pobre Esteban No. Gómez, que fue un pobre tipo que se cagó en las patas, dijo, me estoy muriendo de hambre, nos volvemos y encontraron Malvinas. Claro. Vamos a dos cosas como para entender los primeros asentamientos así Dale. con continuidad. Para si tiene más derecho Francia, si querés a reclamar. 1764, Luis Antoine de Bougainville, funda por Luis, en lo que conocemos como la isla Soledad, haciendo una aclaración y que los franceses se lo tienen que reconocer a los españoles cuando devuelven. Fundar una colonia, si bien tiene más peso, no tiene el peso que tiene que vos seas el legítimo propietario. Ahora, mucho menos peso va a tener la actitud de Byron en el 65 de, en Puerto Egmont, ni siquiera fundar una colonia. Porque de última decís, me ocupé, traje gente. Lo de Byron es una declaración. O sea, ni siquiera es que haces un asentamiento formal y te querés agarrar de una declaración como tu principal argumento. Sin anuncio público, ni tampoco si tomaste posesión del territorio de una protesta para con Francia. Porque si vos realmente considerabas que eran tuyas propias, ¿por qué no fuiste a protestarlo, a querer sacarlos a patadas en el tato a los franceses? Porque evidentemente sos consciente que estás ocupando. Mientras los franceses se van entre el 66 y el 67, los ingleses van a firmar de alguna manera o acordar para 1771 una devolución en la cual intentan hacer cierta reserva de soberanía con una negociación que se estira hasta 1774, en la cual dejan esa famosa placa en la cual ellos atribuyen como nosotros estuvimos acá, nos echaron. La realidad es que esa placa permaneció 6 años en las islas. En 1780, una expedición al mando de Callejas elimina cualquier tipo de vestigio de presencia británica. Y a partir de ahí podemos hablar de un control total del archipiélago. Lo cual no puede decir, si bien hubo una presencia británica breve, el equivalente es que yo ahora vaya a tu casa aprovechando que te vas de vacaciones, me instalo en el comedor, vos llegaste, me echaste a patadas en el traste, y que yo quiera hacer un grafiti en la puerta en la pared de tu comedor y que diga, este comedor le pertenece a Manuel, y que dentro de 20 años a tus hijos venga a decirle, esto es mío. Sabes cómo es este programa, ya estamos terminando. Tenés un minuto para ir cerrando y dejar abierto para próximos programas y decirnos más o menos a partir de dónde vamos a seguir y más o menos cuál es la temática. Vamos, para hacer un cierre y retomar por ella después con el dominio efectivo primero de los primeros gobiernos patrios hasta llegar a 1833, entre 1774 y 1833 hay infinidad de actos de soberanía, primero por España, como después por Buenos Aires, el directorio y distintas figuras, que no hay ninguna reacción británica hasta 1829. No hay ninguna objeción incluso entre 1774 y 1811, que es cuando los españoles se retiran o formalmente se da el retiro de Puerto Soledad, más allá que no lo dominara, tampoco hay ningún reclamo. Entonces vos tenés una continuidad histórica de 26 años hasta 1833. Estás hablando de son más de 50 años, casi 60 años, en los cuales vos no emitiste una sola protesta. Después, querer aparecer un día con un argumento tirado de los pelos y querer sostenerlo en el tiempo,
Y si nos da el tiempo, la próxima vamos a ver cómo incluso ellos mismos en sus parlamentos explican que están flojos papeles. Bien. Lujo, la mejor manera de malvinizar es aprendiendo, Sí. siempre lo dijimos. Sin Malvinas ninguna no te duda. olvido, lo mejor que pudimos haber hecho, muchísimas cosas buenas, pero esto, malvinizar. Ivana, Marce, profe, un lujo. Nos vemos el jueves que viene. Malvinas no te olvido, programa de la Comisión Combatiente de Malvinas de APL.